Días, alumnos y alumnas de tercer año. En este caso vamos a arrancar con una nueva clase. Empezamos viendo esta nueva unidad, cosmología y gravitación. Ya se han adentrado en un viaje por el cosmos, por el universo, a partir de definir lo que es la cosmología, qué es lo que estudia, ¿sí? Dónde entra en juego la química en el estudio de los componentes, de los elementos químicos en el universo, el tema de la noción del modelo. Obviamente nos metimos con el Big Bang como forma de entender cómo comenzó todo, ¿sí? Y definimos algunos componentes del universo conocido y algunas cuestiones más. Algunos se aventuraron a resolver estas preguntas que no estaban incluidas en la primera actividad y se encontraron con la ley de Hubble, ¿no es cierto? Bueno, también se habrán encontrado con este señor, Edwin Hubble, a la hora de hablar de la cosmología, a la hora de hablar del Big Bang y del telescopio Hubble. Quizás también encontraron algo, ¿sí? Que dicho sea de paso, luego les voy a pasar un documento, unos apuntes sobre eso, ¿no? De eso se trata la clase de hoy. Voy a hablarles un poquito de algunas unidades astronómicas que hay que definir para comprender la ley de Hubble, que es muy sencilla, ¿sí? En la guía, ¿sí? Hacia el final de la guía, tenemos el gráfico, que es lo que voy a empezar a explicar de qué se trata esta ley. Y por aquí les dejé un link de este señor, los videos de este, seguro que más de uno lo debe conocer, en donde se habla de la tensión Hubble, que es un tema de debate actual. Bueno, nosotros vamos a ver la ley de Hubble en cuanto a lo básico, lo esencial, y también vamos a resolver algunos ejercicios que nos permiten predecir su modelo, el modelo de Hubble, ¿verdad? Entonces, para los interesados, les recomiendo este video que está súper bueno. Pero primero nos vamos a meter para entender esta expresión matemática, que es nuestro primer modelo matemático que vamos a estudiar en físico-química, para entender un poquito de la escala del universo, ¿no? Porque de alguna manera el modelo de Hubble nos permite hacer una mirada retrospectiva, extrapolar hacia el pasado y así de alguna manera acercarnos a el origen, a la edad del universo, a la edad de la Tierra, entre otras cosas. Aunque esto último tiene que ver más bien con la cosmoquímica, como se define en este documental que les di, en cuanto al estudio de los elementos que componen a los objetos más antiguos, que son ni más ni menos que los asteroides, los meteoritos que andan dando vueltas por ahí. Cuando uno encuentra que los elementos que componen a estos objetos están presentes en la Tierra, entonces uno ahí, a partir de ahí, puede arrancar con la investigación y empezar a idear teorías, conceptos para estimar la ley de, mejor dicho, la edad de la Tierra, ¿no? Esto es dicho de manera muy general como para que lo entiendan. Entonces, la ley de Hubble, ¿sí? Tiene que ver con un modelo matemático que se define como la velocidad de recisión de las galaxias respecto a la Tierra es proporcional, es directamente proporcional a la distancia en la que estén. O sea, la velocidad de recisión de las galaxias se refiere a la velocidad con la que las galaxias se alejan, ¿verdad? Es directamente proporcional a la distancia. Y la constante de proporción justamente es este h0 de acá, que es la constante de Hubble, el parámetro Hubble más bien, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que todas las galaxias se están alejando, ¿sí? Y eso es prueba del Big Bang. Por eso se dice que esta ley de Hubble es sustento del Big Bang. Porque a partir de un fenómeno que se llama redshift o corrimiento al rojo, a través del estudio de la radiación de fondo, que muchos también nombraron en la primera actividad, se encuentra que todo se está alejando. Lo que me dice Hubble es que todo se aleja más rápido cuanto más alejado esté. O sea, un universo en aceleración. Olvidémonos ahora de la contracción y del Big Crunch, que es como lo opuesto al Big Bang, ¿sí? Entonces, la velocidad con la que se aleja una galaxia, ¿sí?, depende de su distancia. Cuanto más lejos están, más lejos se alejan. Eso es lo que me propone la ley de Hubble. Entonces,
nos vamos a meter a estudiar este gráfico que está en inglés, y ahora lo voy a traducir y lo voy a explicar justamente para que vean que es muy simple este modelo. Es una línea recta, centrada en el origen, como si fuese el origen del universo, y a medida que aumenta esta variable, que en matemáticas suelen llamarle eje X, aumenta la variable esta de acá, que en matemáticas llaman eje Y. Entonces, esto me describe, estos circulitos acá, podríamos materializarlos en galaxias, ¿sí? Entonces, por eso es gráfica de puntos, ¿no? De alguna manera me está graficando como las distintas galaxias, si se quiere, o estrellas, o sistemas, o lo que sea que conforman el universo en función a la distancia de la Tierra, ¿sí? Bueno, se ideó el telescopio Hubble, que ya repito, les voy a dejar un artículo para que conozcan de qué se trata, cómo está formado, cómo orbita, bueno, algunas características del telescopio Hubble en honor a Hubble. Bueno, entonces, acá tenemos velocidad de recisión en kilómetros por segundo. Eso es lo que me está diciendo este eje. Entonces, esta gráfica es velocidad en función de la distancia, ¿sí? En función de la distancia. Entonces, claro, esto me estaba tapando esto de acá que es súper importante. V de distancia, V de velocidad, ¿sí? Que son las dos variables que aparecen acá. ¿Ok? Distancia a una galaxia en MPC. MPC se llama, es la forma de simbolizar a megaparsec, ¿sí? Están los parsec y megaparsec, como yo decirte hertz y megahertz, por ejemplo, o followers de Instagram y mega followers de Instagram, donde mega significa 1.000.000. Pero eso nos vamos a meter más tarde, ¿sí? De todas maneras lo explico acá, ¿no? MPC es un megaparsec, esto en realidad lleva tilde, ¿sí? Y 1.000.000 es 10 a la 6, ¿sí? Que eso es notación científica, pero eso, bueno, ya vamos a verlo con orden de magnitud y demás. Pero quiero que quede claro entonces que cuanto más alejadas están las galaxias, ¿sí? 10 megaparsec, tengo una velocidad de alejamiento de 500 metros por segundo. Si estoy alejada a 20 megaparsec, voy a estar alejado a unos 1400 kilómetros por segundo. Y así sucesivamente. Cuando aumenta la distancia, aumenta la velocidad de alejamiento, ¿sí? La constante de proporción, ¿sí? Porque esto es una función proporcional, ¿sí? Que pasa incluso por el origen, es justamente el llamado parámetro de Hubble o constante de Hubble. En realidad está mejor dicho parámetro de Hubble porque se va modificando con el tiempo a partir de mejorar las técnicas de medición, y de eso se trata un poco el video de este señor que les recomiendo, ¿sí? Entonces, H0 es el parámetro de Hubble y tiene un valor de 71 kilómetros por segundo, o sea, velocidad, sobre megaparsec. O sea que es velocidad sobre distancia. Ese es el valor de H0, que siempre vale lo mismo. Para nuestros ejercicios, ¿sí? Para nuestros ejercicios, siempre H0, ¿sí? Como valor aceptado de Hubble, va a valer 71 kilómetros sobre segundos dividido megaparsec. Ojo que acá tengo B dividido D. ¿Está? Entonces, una vez que nosotros entendemos que cuanto más lejos están las galaxias, más rápido se alejan, después, una vez que te metiste esa idea en la cabeza, los ejercicios no van a ser del todo complicados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Me voy a ir al pizarrón de Diego y te voy a explicar primero qué es un megaparsec, de dónde sale, ¿sí? Y luego ver algún ejemplo de la ley de Hubble con números, ¿sí? Ustedes verán acá, deberán estar espantados y espantadas por la cantidad de números y cifras y cosas que hay. No se preocupen, nosotros vamos a usar algunas pocas, ¿sí? Y esto tiene que ver también con entender un poco cuál es el lenguaje actual. A ver, muchísimos de ustedes se encontraron con, por ejemplo, cuando yo preguntaba en esta consigna, ¿qué galaxias se observan desde la Tierra? Muchos me pusieron un cuadrito con las distancias a, por ejemplo, Andrómeda, que es la galaxia vecina, en año luz. Entonces, también tenemos que definir como unidad astronómica lo que es el año luz y cómo se une con parsec, ¿sí? O parsec, ¿ok? Entonces ahora nos vamos al pizarrón de Diego para comenzar a desentramar un poquitito esta ley. Volvimos al pizarrón de Diego. Tenemos que, entonces, de alguna manera entender esto de
megaparsec o parsec, se puede decir de las dos formas. Es una unidad de distancia, porque ya vimos que la ley de Hubble me indica la velocidad de alejamiento de las galaxias como velocidad igual el producto de h0, ¿sí? Como la constante de Hubble que ya hablamos, por la distancia. Quiero decirles que para entender un poco de dónde sale la ley de Hubble, yo lo que suelo hacer es tomarme una clase completa, me lleva una clase completa en el aula común y corriente de 80 minutos, explicarle un poco todo lo que hay en torno a entender cómo se llega a dar cuenta a la comunidad científica de que todo se estaba alejando y que Hubble descifra con ayuda de otro colaborador más, que ahora se me fue el nombre, que todo se alejaba cada vez más rápido. Acá entra también en conflicto con Einstein, con su idea de universo estático y la constante cosmológica que muchos mencionaron en el trabajo práctico. Entonces lo que voy a hacer es, para no intercalar videos de otros que vi muy copados, que quizás tengan problemas de derecho de autor, les voy a dar algunos videos en donde te explica un poco de dónde nace, cómo nace esta ley, que está buenísimo, cómo aparece Einstein, cómo fracasa Einstein en una de sus ideas, lo cual parece como, oh, Einstein se equivocó, sí, él de hecho regaña como que fue el mayor error de toda su vida en torno a este tema. Y también un videito muy cortito sobre el efecto que le da pie a Hubble para hacer esto, ¿sí? Entonces, antes de meterme con la definición de parsec, voy a hablar un poquitito de este efecto y también te voy a dar el link del video, te lo voy a dejar en la descripción, para que, por si no se entiende muy bien acá, aparte es más gráfico, siempre un video tiene ilustraciones, dibujos, colores, que yo acá no va al caso representar. Tiene que ver con el llamado efecto redshift o corrimiento al rojo, ¿sí? El redshift, lo estoy poniendo en rojo, no por cualquier cosa, redshift, ¿viste como la tecla shift de la PC? Bueno, shift. Redshift tiene que ver con la evidencia experimental que a Hubble le da la razón, que a Hubble le dice todo se está alejando y cada vez más rápido, ¿sí? Y está relacionado con un término que a lo mejor sí conocen, que se llama efecto Doppler, ¿sí? Entonces, para que vos entiendas, capaz que le suena más eco Doppler que efecto Doppler, ¿sí? Para que vos entiendas el efecto Doppler, claro, te tengo que contar un montón de cosas desde el lado de la física en este caso, en términos de las ondas y algunas propiedades del sonido y qué sé yo, porque el efecto Doppler está relacionado con el sonido. De manera, digamos, habitualmente conocida, pero en realidad el efecto Doppler es para cualquier tipo de onda, ¿sí? Y cuando hablamos de onda te puedo hablar de sonido, o te puedo hablar de las ondas de radio, o te puedo hablar de la onda luminosa que emite el sol, o el infrarrojo, o el microonda, o cualquier... Bueno, hay un montón de radiación y un montón de tipos de ondas también en la naturaleza. Entonces, cuando ustedes dicen, o vimos en el primer documental, bien, que luego del Big Bang se produce materia, energía, espacio-tiempo, también muchos incluyen ahí la radiación, o sea, es algo muy importante. Y una de las maneras de entender a la radiación es a partir de las ondas, ¿sí? Que es una onda, pero no voy a entrar en mucho detalle, sino que voy a ir al ejemplo que todo el mundo da y que también lo explica en el video, para entender lo que es el efecto Doppler, cómo lo puedo llevar al efecto redshift, que está apuntado a algo que le pasa a la luz que viene de las galaxias, ¿sí? A la luminosidad que emiten las propias galaxias y las estrellas lejanas, para darle sustento